Ahora sí ya estamos en local, vivo. regional. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva modalidad de podernos encontrar, de poder coincidir a través de esta virtualidad. Si ustedes me permiten, voy a presentar a los compañeros que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a la maestra Ana Patricia Ríos Mecalco, doctora en educación, directora del CAM número 46, Juana Inés de la Cruz, y dentro de su experiencia espiritual como danzante conchero, jefa del Teocalli Coatepec, practicante de la medicina tradicional mexicana. Muchas gracias, maestra, bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, le damos la bienvenida también a la maestra Patti Cervantes Aguilar, licenciada en Economía por la UNAM, correctora de estilo, pintora, escritora y promotora incansable de la lectura con el proyecto itinerante Amparo Molotla. Querida Patti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, al contrario, es un gusto. Muchas gracias. Gracias. Y también le damos la bienvenida al compañero David Tapia Castillo, licenciado en Economía por la UNAM, jefe de la danza de Tlapacoya, encargado del temazcal de Tlapacoya, y que con su música tradicional, concheros, cantares de ceremonias y toques de obligación en el ritual actual de los concheros, forma parte del acervo Testimonio Musical de México de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Compañero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Vamos a compartir con las personas este conversatorio titulado Identidad Cultural. Y bueno, pues quisiéramos comenzar, ¿no?, con esta cuestión tan importante que es, pues prácticamente la definición, ¿no?, entendiendo esta circunstancia de la identidad como componente fundamental que nos identifica a una comunidad en un mosaico diverso, ¿no?, de muchas expresiones diversas. Entonces, si ustedes me lo permiten, pues quisiéramos comenzar con la maestra Patti Ríos. Maestra Patti, si nos apoya, de favor, ¿no?, ¿qué entendemos por identidad para todas las personas que el día de hoy nos acompañan? Maestra Patti, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Es un gusto saludarlos y bueno, estar en este momento compartiendo con ustedes un poco de lo que es precisamente esta situación de la identidad. Antes que nada, quiero saludar a todos los amigos que se encuentran aquí presentes, sin distinción cual ninguna. Desde lo más sagrado que nosotros tenemos es pidiéndole permiso a los vientos, que son quienes nos rigen, quienes nos acompañan para mí en este momento, ¿no? Quiero comenzar por entender primero qué es cultura, ¿no? Y bueno, si entendemos la cultura como precisamente los rasgos, el conjunto de rasgos que espirituales, distintos, materiales, intelectuales y afectivos que hay en una comunidad y que engloban en una comunidad, no tan solo engloban esta parte de lo que son las letras y el arte, sino los modos de vida, los derechos fundamentales de el sistema de valores, las tradiciones y las creencias que ahí se arraigan, ¿no?, en una comunidad. Entendemos entonces que la identidad tiene que ver precisamente con todas estas formas de vida que nosotros vamos llevando y que nos van llevando de alguna forma a crear un rasgo de personalidad en nuestra vida. Entonces, es así como vamos entendiendo ahorita en este momento qué es una identidad. Y ya identidad cultural, pues nosotros nos vamos a meter en otras situaciones en las cuales más adelante quiero comentar. Muy bien, maestra Patti, muchísimas gracias. A ver si continuamos, por favor. Okay. Con la maestra Patti Cervantes. Claro, sí, con gusto. Buenas tardes. Pues sí, en efecto, hablar de identidad cultural, pues nos debe de remitir necesariamente a una definición, a tener claro qué es la cultura, como bien decía la compañera, pues son todas aquellas cosas que nos acompañan en nuestra
vida cotidiana, ¿no? Hablar de identidad cultural, el concepto nos debe remitir a, o encierra el sentido de pertenencia, es decir, en la medida en que compartimos actividades, valores, costumbres, tradiciones, idioma, comida, etcétera, eso nos permite pertenecer a un grupo, a una sociedad. Esa es la identidad cultural precisamente. Es interesante, quisiera reflexionar en el hecho de que los términos, así como tal cultura y identidad cultural, son relativamente recientes. El término cultura, pues bien, más o menos se empieza a reflexionar por ahí del siglo XVIII. Hablando de la historia de la humanidad, pues sí es algo reciente, por supuesto. Antes se pensaba que cultura se refería a civilizaciones, después se fue depurando el concepto hasta llegar a estos términos de los que hablaba Patti, que son las costumbres, la literatura, las artes, las creencias, las formas de vida, vamos. Entonces, en resumen, identidad cultural es aquello que nos da pertenencia, que nos da un sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad. En México, pues tendríamos una identidad cultural mexicana de todo el país, pero al mismo tiempo vamos teniendo, de acuerdo a nuestro entorno inmediato, una identidad cultural específica. También es importante comentar, o me parece importante comentar, que la identidad cultural es algo dinámico, como todo lo que hacemos los seres humanos se va transformando cotidianamente, ya sea que lo transformemos de manera individual o de manera colectiva. La identidad cultural se manifiesta pues en la historia, en el patrimonio, y todo esto nos ayuda a reflexionar en nuestro pasado para construir un futuro de manera colectiva, de manera social. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar ahora a nuestro compañero David Tapia, de favor. Tu micrófono, David. Reforzar nada más un poquito. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, toda esta parte que ya comentaron las compañeras justamente forma parte pues de esta pues canasta compleja, ¿no? Que es lo que nos forma como personas arraigadas a un espacio, a un tiempo, y justamente la manera en la que ese espacio, ese tiempo y esa forma significativa, esa semiótica cultural, pues nos afecta, ¿no? Y cómo nosotros nos relacionamos con ella y al mismo tiempo, como decía la maestra Patti Cervantes, la vamos transformando y nos vamos transformando con ella. Entonces, justamente la identidad forma parte de una especie de atmósfera en la cual, pues, nuestro ser se desarrolla y al mismo tiempo contribuye a enriquecer, es la idea, ¿no? De que enriquezca, pues, su entorno y que también haga que los demás seres, pues, se vean afectados por por este arraigo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el bagaje de creencias, de formas de ver el mundo, de lenguas, de expresiones artísticas, ¿no? Es como que uno de los fines más acabados del ser humano en la Tierra, ¿no? Porque justamente en el ámbito cultural es donde el hombre se desarrolla fuera de la dinámica reproductiva, ¿no? Fuera de la dinámica de trabajo, sino que la cultura o la dimensión cultural, en donde está en juego nuestra identidad, justamente es una actividad digamos, no productiva desde el punto de vista económico, pero justamente es ahí donde se juega, pues, la esencia de nuestro ser, ¿no? Entonces, para mí la identidad tiene que ver más con la firmeza de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sería así como, nada más para reforzar todo lo que ya dijeron las demás compañeras. Bastante interesante, de verdad, esta definición tan amplia y desde luego desde el punto de vista y la visión de cada uno de ustedes, agentes importantes, activos en esta sociedad
ixtapaluquense en la que habitamos y coincidimos todos, ¿no? Entonces, eso es fundamental y eso nos da pie a preguntarnos en la siguiente ronda esta cuestión, ¿no? Esta cuestión desde el ejercicio del poder, cómo se promueve esta identidad, ¿no? Esta identidad entre la colectividad, entre la comunidad en la que vivimos. Entonces, si me permite, Patti, me gustaría que Patti Cervantes, perdón, hoy tenemos dos Pattis, Patti Cervantes, que nos pudieran apoyar ahora con esta siguiente ronda para podernos comentar a todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Qué tipo de identidad se promueve desde este gobierno actual? Perdón. Pues a mí me parece que en nuestro gobierno, tristemente, desde su ámbito, no promueve gran cosa en cuanto a como en otros muchos, ¿no? No promueve. Es decir, yo caracterizaría al gobierno actual como un gobierno de la omisión. En algún otro momento cuando hablamos de la violencia estructural, hablábamos de esa omisión y yo creo que en este ámbito igual vemos una omisión. Si bien es cierto, los gobiernos no crean la identidad cultural, no hay políticas orientadas a crear una identidad cultural. Sería un absurdo, porque es una construcción que se deriva del ejercicio cotidiano de la población, de lo que hacemos cada uno de nosotros. Pero lo que sí tiene obligación de hacer es propiciarla, darle todas las facilidades, todos los elementos para que se desarrolle. Entonces yo creo que nuestro gobierno, tristemente, hablo de Ixtapaluca, no promueve, no da estas condiciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, actividades sí culturales en una zona específica, no hay una idea de democratizar la oferta cultural que puedan llegar a proporcionar, a generar, ¿no? Vemos que todos los actores culturales, todos los entes que promovemos la cultura y el arte en el municipio, pues estamos absolutamente desvinculados, y no por gusto, no porque sea una intención nuestra, pero estamos desvinculados de cualquier ejercicio del gobierno municipal. Entonces creo no hay mucho que comentar al respecto en términos de más profundamente. Yo creo que es claro, y quizá coincidamos todos en que no hay una promoción, no hay una facilitación para que esta identidad cultural se desarrolle. Sobre todo pensando en que casi hay una interculturalidad aquí en el municipio, ¿no? A raíz de que nosotros, todos los avecindados, llegamos a irrumpir en su vida cotidiana, a irrumpir en precisamente este desarrollo cultural que tenía Ixtapaluca, pues tenemos ciertos parámetros, otras formas de concebir la cultura, ¿no? Y entonces eso ya tiene casi 20 años y no hemos logrado, porque el Estado, el gobierno municipal no lo ha propiciado, que en efecto desarrollemos una identidad, ¿no? A la fecha, los jóvenes de las unidades habitacionales siguen sintiéndose desarraigados, no tienen esa identidad, ¿no? A pesar de que están en este espacio geográfico, no comparten todos estos elementos de la cultura de Ixtapaluca. Y eso es en parte pues responsabilidad del gobierno municipal, ¿no? Yo creo que muchos actores Tejiendo Sueños, el proyecto que se tenía en San Buena, tenía precisamente esta intención de sí crear ese vínculo, ese arraigo, esa identidad, esa pertenencia, ¿no? Todos los avecindados
siguen sin arribar pues a la pertenencia al territorio. Entonces pues sí, considero eso grave, y es algo que tendríamos entre todos que reflexionar más profundamente y propiciar que se diera de otra manera. Gracias. Muchas gracias, querida Pati. A ver si el compañero David nos apoya con esta siguiente ronda. Muchas gracias, David. Sí, maestra, muchas gracias. Pues bueno, hablando de esta cuestión, pues yo siempre he sido un poco crítico en el sentido de que justamente lo que se promueve, ¿no? Desde el ámbito, pues digamos, del poder local, ¿no? Inmediato, que nos concierne a nuestras colonias, es justamente una oferta, desde mi punto de vista, muy mediocre, ¿no? Muy pobre, en el sentido de que nuestra riqueza cultural, pues, es exuberante, ¿no? Y no lo digo por jactancia, sino lo digo porque justamente tener espacios y tener acciones y tener, digamos, expresiones artísticas de calidad, pues reducen, ¿no? Se reducen, se hacen pequeñitas cuando estas formas tan vastas se convierten en folclore, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros, entendiendo la expresión cultural, por ejemplo, como la entendía Gramsci, ¿no? Justamente en el momento en el que dice que cuando la cultura se folcloriza, se institucionaliza, y al mismo tiempo que se institucionaliza, se empobrece, porque justamente es un ejercicio libre, ¿no? O sea, como decía la maestra Patti, es un ejercicio en el que todas estas fuerzas y estas maneras de entender el mundo en constante creación, ¿no? Se entremezclan unas a otras, y entonces van formando matices y van formando expresiones totalmente ricas que nos da, por ejemplo, una versión de la danza de concheros, que nos da danza de matachines, que nos da voladores, que nos da expresiones artísticas, ¿no? Como la gran pintura, por ejemplo, del maestro Toledo, o de muchos maestros que hay pintores aquí en el municipio, que nos permiten a nosotros acceder, ¿verdad?, a ese lugar en el que nosotros ponemos en entredicho nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejercemos la actividad cultural libre, pues nos enriquecemos como personas, ¿no? Absolutamente, como seres humanos. Pero cuando nos dan una oferta folclorizada, ¿no? Que es realmente a lo que se dedica nuestro municipio, y además totalmente tendenciosa, en el sentido de que son espacios únicamente en donde se promueve su ideología, porque eso hay que estar bien atentos a eso, ¿no? Porque justamente en el momento en el que nosotros condicionamos una expresión cultural, la estamos destruyendo, y eso ya no es nada cultural. Y justamente lo cultural está fuera del escenario, ¿no? Está en la expresión, ¿no? En el diálogo comunal, ¿no? Está en el diálogo, por ejemplo, ritual, ¿no? O en la fiesta patronal, en donde, pues ya fuera completamente de lo que el gobierno te expone, pues tú escuchas, ¿no? La palabra de los abuelos, como hablan ellos, a lo mejor con pulque o como sea, pero es una riqueza viva que se está mostrando, ¿no? Constantemente. Entonces, yo siento, sin ser, así tampoco como tan agresivo, pero sí creo que realmente estamos bien carentes de esa expresión cultural en el municipio, ¿no? Entonces, es muy difícil, tratándose de los intereses verdaderos a los cuales obedece nuestro gobierno local, nuestro gobierno estatal y nuestro gobierno nacional, pues nosotros sabemos que hay justamente fuerzas que todo esto, pues como no le genera ningún recurso al PIB, como no genera ningún tipo de ganancia, lo que hace es que pues son actividades propias del ocio, ¿no? Entonces, esas actividades se repliegan, y lo que nosotros necesitamos es que el ser humano no se concentre y no pierda el tiempo en pintar, no pierda el tiempo en escribir, no pierda el tiempo en danzar, no pierda el tiempo en esas expresiones que no nos hacen que ganemos absolutamente nada, y sin embargo hay que cortar, digamos, esas expresiones, reducirlas a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, para que el hombre pueda ser eficazmente maleable para la productividad, ¿no? Que es realmente para lo que nos preparan. Entonces, la expresión cultural del desgobierno, pues realmente no podemos pedir mucho, además de que las personas que están ahí, pues también yo creo que carecen mucho de lectura, carecen mucho de sensibilidad artística, ¿no? O sea, las personas que de repente me he encontrado ahí son personas
vastamente ignorantes, abismalmente ignorantes de su propia cultura, ¿no? Entonces, de su propia historia, ¿no? Aquí tenemos una historia milenaria, ustedes volteen a ver a cualquier lado y está lleno de riqueza, ¿no? Entonces, justamente, pues no, yo la verdad no hay nada en el municipio, no hay así nada, ¿no? Más allá de las expresiones folclorizadas, pues no había yo nada, ¿no? Sería mi participación hasta aquí. Muy bien, compañero David, bastante interesante tu postura y le vamos a pedir a la maestra Patti Ríos que nos dé su punto de vista, maestra. Compártanos, por favor, muchas gracias. Bien, pues yo coincido con algunas situaciones de mis compañeros, desde luego entendiendo el tema, desde luego que es la identidad cultural. Y bueno, entiendo que la identidad cultural, bueno, se remonta desde la infancia del individuo y que transcurre con su vida entera y que se va construyendo a través de sus experiencias, ¿no? Y David decía algo muy cierto, ¿no? Que a través de las formas que nosotros vamos integrando nuestras experiencias vividas, a través de lo que vamos aprendiendo de los abuelos, de los tíos, de cada uno de ellos, es como nos vamos integrando a una identidad cultural. En mi caso en particular, yo me fui integrando a través de la cultura de mi familia. Por parte de mi padre era todo lo que era la tradición de lo que es el pulque, toda esta tradición milenaria y que no es de apenas, que es de siglos, ¿no? Por parte de la tradición de mi madre es la cultura de mi pueblo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos va dando como personas identidad y que nos va dando un proceso paulatino de construcción a lo largo de nuestras experiencias de vida y que en algún momento llega a enriquecernos, ¿no? Pero yo quiero caer en algo más que esto de la identidad personal. También tiene elementos, ¿no? Elementos fundamentales como los grupos de pertenencia, a los que ya hablaba ahorita David, los grupos de tradición y costumbre, la experiencia misma como factor fundamental en la construcción de esta identidad que se resuma a la historia personal de la persona. Pero lo más importante entre estos elementos es la orientación política. Y bueno, es ahí donde entra el tema, ¿no? El debate, ¿no? ¿Qué tipo de orientación política hemos tenido en el municipio con nuestra cultura? Y lo vemos desafortunadamente, y así yo lo puedo decir, ¿no? Los grupos en los pueblos, por lo menos aquí en nuestro municipio, he visto que se están manejando no a través de lo que es el municipio como tal, sino directamente en el INBA, ¿no? Ellos son los que les dan un seguimiento, están haciendo, pero de repente cambian de administraciones y esas estudios que vienen haciendo, que se van haciendo paulativamente, se suspenden, ¿no? O cambian de manos, o no, qué sé yo. Lo que sí he visto es que no hay una trayectoria como tal donde se desarrolla nuestra cultura como tal, donde se dé una identidad. Al menos yo decía, para decir soy mexicano o mexica, debo de tener primero conocimiento de quién soy y de dónde vengo, mi origen, ¿no? Desde dónde nació, ¿no? Por ejemplo, de dónde nace mi pueblo, ¿no? ¿Cuál fue el origen de mi pueblo? ¿Cómo me puedo sentir yo una mexicana sin saber quién soy, dónde voy, hacia dónde voy? Y con todos estos elementos, sí, efectivamente ya lo decía David, el folclore de ciertos partidos políticos o de ciertas tendencias políticas hacen que todo esto se disipe y entonces ya no tienen ya no tienen como esa orientación hacia esa identidad en tantos jóvenes. Y yo me atrevo a decir porque, bueno, aparte de esto, trabajaba dando terapia en clínicas y bueno, pues he detectado en muchos jóvenes y también doy cursos en lo que son primarias y secundarias, de la carencia de esa identidad personal. Y así lo digo, la carencia de esa identidad personal. He platicado con muchos chicos y se identifican con cosas que te asombras, ¿no? Te asombras mucho, esas identidades hoy en día están en juego con muchas cosas de poderse lastimar o hacer cosas que no son tan convenientes para ellos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ellos. Desde esta perspectiva, no tenemos así como un desarrollo privilegiado o un paradigma que, digamos, en Ixtapaluca totalmente se desarrolla la cultura. No, definitivamente no. Ni la identidad tampoco. Si revisamos las cifras en Ixtapaluca de la situación de cómo hoy los jóvenes y las chicas en Ixtapaluca están muriendo, precisamente por la carencia de esta identidad, nos asombraríamos. Gracias. No, a usted, maestra, muchísimas gracias. Yo creo que aquí
vamos a pasar a algo todavía mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante porque ustedes, nosotros como agentes importantes y promotores de la identidad, de la cultura, de esta diversidad de la que somos parte aquí en el municipio de Ixtapaluca, pues llegamos a un punto fundamental, ¿no? Casi siempre estamos pendientes y nos volvemos y nos convertimos en observadores de la circunstancia política que se ejerce en el municipio, ¿no? Pero viene aquí algo muy importante y muy interesante que me gustaría que ustedes nos ayudaran a definir y a perfilar, ¿no? En este tema que hoy nos ocupa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el día de mañana cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de ejercer las políticas públicas, de hacerlas, de generarlas, de darle directriz, de darle sentido y de darle una mayor importancia a esta parte que es fundamental, la identidad cultural? ¿Cómo lo haríamos nosotros como agentes, que lo hemos hecho además, ¿no? Que lo hemos hecho desde nuestra muy particular visión, desde nuestra muy particular forma de hacer las cosas, pero se ha contribuido a fortalecer, hemos contribuido desde hace muchos años a hacer esta parte sensible en la comunidad, en nuestro entorno. Pero esta parte interesante que yo les quiero y les pido de favor que nos compartan, ¿cómo le haríamos nosotros, no? ¿Cómo le harían ustedes cada uno de manera muy particular de ser administradores de los bienes, de los recursos de nuestro pueblo? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes para fortalecer esta identidad, este arraigo y no llegar a esa parte que comentaba David, la maestra, ¿no? De folclorizar, de empobrecer esta cultura tan hermosa que tenemos y de la que somos parte aquí en este bello municipio. El que ustedes, el que guste contestarnos, por favor. Yo. Pues en principio es una reflexión muy pertinente, ¿no? Y se me antoja que sería un gran reto esto que comentas, maestra Angélica. En este mundo posmoderno, unipolar, globalizado, ¿no? Donde precisamente una de las consecuencias de este mundo es la pérdida de la identidad cultural, ¿no? El desarraigo de las costumbres, de las tradiciones de las personas en relación al entorno, al territorio donde nacieron, ¿no? Entonces, bueno, antes quisiera contarles una anécdota, una pequeña historia. El día de ayer, una de mis alumnas, de mis pequeñas alumnas de 9 años, me preguntaba, ¿y qué es eso de identidad cultural? Antes habíamos estado revisando juntas, solo por curiosidad, los días festivos que se celebraban en varios países de América, y veíamos cuáles eran coincidentes con México, cuáles eran distintos. Al final, cuando yo le expliqué lo mejor que pude qué era esto de identidad cultural, ella me dijo, entonces quiere decir que para nosotros por eso no es importante o no tiene sentido comer pavo en noviembre, sino comerlo en diciembre. Esta historia me permite contextualizar y reflexionar. Gracias, Vale, por haberme hecho reflexionar, por haberme preguntado eso ayer. Me permite confirmar lo que nosotros en el proyecto de lectura de la biblioteca itinerante era lo fundamental, acercarnos a los niños, a los jóvenes. Entonces, si yo tuviera esa posibilidad de dirigir alguna política, sería orientada fundamentalmente a esta población, a los jóvenes y a los niños. Yo creo que lo fundamental sería crear un ambiente de cultura, no como lo vemos ahora, que sí
parece, cuenta la leyenda, que allá por las zonas antorchistas hay conciertos, hay una gran sala de espectáculos y hay una serie de cosas, pero están concentrados ahí para poder, como decía David, controlar, manipular las conciencias de las personas, ¿no? Entonces, en principio se tendría que democratizar cualquier oferta cultural. Lo segundo que creo que es muy importante que tendría que hacerse es reconocer y fortalecer a todos los entes, a todos los grupos que de manera cotidiana y desde hace muchos años fomentan la cultura y el arte en el municipio. Ya bien decía la maestra Angélica que muchos grupos lo vienen haciendo desde hace años, ¿no? Pero sería interesante, bueno, fundamental, más que interesante, que se les reconociera, vamos, no en términos de darles un diploma, un reconocimiento en papel, sino de reconocerlos como parte fundamental del tejido social que por cierto, ha impedido de algún modo que se desbarate aún más la sociedad, ¿no? Yo en muchos momentos a músicos, a maestros de música, maestros de pintura, les decía que si eran conscientes, les preguntaba que si tenían conciencia de esa enorme capacidad que tenían de alejar en un momento dado a los niños de ciertas prácticas antisociales, ¿no? Yo siempre he creído que si pones en las manos de los niños pinceles, hojas de papel, lápices de colores, una pluma, una cámara fotográfica, en fin, cualquier instrumento que les sirva para expresar esa sensibilidad artística, eventualmente van a elegir eso antes que nada. Entonces a mí me parece fundamental que volteemos a ver a estos grupos de población, a los jóvenes y a los niños, y bueno, crear este ambiente cultural democrático, no banalizar las expresiones culturales que se dan en nuestro municipio. Ya digo nuestro municipio, ya tengo 15 años viviendo aquí, entonces ya soy parte de, aunque no quiera, ¿no? Y bueno, otra cosa que me parecería fundamental es precisamente hacer una recapitulación de la historia del municipio, ¿no? En efecto, yo gracias a la maestra Angélica tuve oportunidad de asomarme a esa riqueza histórica que tiene Ixtapaluca. Entonces sería necesario, así como Tejiendo Sueños hizo las monografías de Ixtapaluca, pues que se hicieran desde el gobierno municipal libros con la historia específica de Ixtapaluca para el conocimiento de toda la población. Otra cosa fundamental sería buscar que el INAH resguardara, cuidara, restaurara los vestigios arqueológicos, pero también vincular a las comunidades que son quienes al final las han cuidado, ¿no? Durante años. Entonces hacer partícipe a las comunidades de este cuidado, de este rescate, ¿no? En la medida en que se rescate el patrimonio, estaremos en disposición o en posibilidades de fomentar esta identidad cultural. Me parece que sería todo por el momento. No se me ocurre ahorita que otra cosa, pero creo que es lo fundamental: orientarnos o enfocarnos en niños y jóvenes, rescatar la historia y crear un ambiente cultural democrático. Gracias. Querida Pati, muchísimas gracias. Bueno, de la maestra Pati Ríos y del compañero David, ¿alguien que quiera darle continuidad? Adelante. Sí, hola. Bueno, me parece esta pregunta sí es muy interesante, ¿no? En el sentido justamente de cuando uno está inmerso en el ámbito de las instituciones, necesariamente el libre ejercicio
cultural, en cierto momento siento que se vería limitado, ¿no? Que se vería coartado por los intereses políticos, siempre vienen a ensuciar las expresiones auténticas. Y pues bueno, si llegáramos, por ejemplo, a tener un espacio ahí, pues yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es apoyar lo que ya se está haciendo o lo que ya se ha estado trabajando durante años como cultura y que tiene representantes muy dignos, ¿no? De este ejercicio. Entonces, justamente reforzar, robustecer constantemente las actividades y las expresiones culturales de los demás compañeros, ¿no? Háblese, por ejemplo, del espacio cultural del Carmen, háblese, por ejemplo, de los compañeros estos de los Calavera o de los espacios, pues, que ya no se han tomado, pero que sin embargo, pues hay, por ejemplo, hablando desde nuestro ejercicio cultural, los grupos de danza y todas estas expresiones que existen, que están ahí, que no se muestran en los ámbitos, cuando viene el gobernador o cuando inauguran algún lugar, sino que justamente están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es siempre reflexionar en el ámbito de la utopía, porque justamente creo que a mí me correrían pronto, porque yo creo que daríamos una libertad, ¿no? Del ejercicio de los recursos plena, ¿no? Para cada persona, pues como la quiero utilizar, siempre y cuando dé resultados, ¿no? O sea, es decir, que se vea que no se está viciando, que están realmente teniendo más espacios expresivos, más ámbitos en donde puedan ampliar sus maneras de ver el mundo, ¿no? Porque justamente la riqueza es, o sea, lo rico y lo fascinante de las expresiones culturales es su originalidad, ¿no? Su manera maravillosa de entender el aquí y el ahora y de entender el pasado y de entender el futuro y cómo se relaciona y se entremezcla con el presente, ¿no? Entonces creo que el ámbito cultural ha sido uno de los ámbitos más castigados por la política, ¿no? Por la política local, porque justamente, pues no, está en juego las obras públicas, los intereses empresariales, ¿no? El gasto público, ¿no? La seguridad social y todo esto, pero creo que en el ámbito cultural estaríamos avanzando, como decía la maestra Cervantes, justamente pues en este ámbito, ¿no? De alejar a los jóvenes pues de esos ejercicios antisociales, dañinos para toda la comunidad, que es la delincuencia principalmente, la falta de comprensión de esta efervescencia juvenil, ¿no? Que viene de repente a arrebatar espacios, ¿no? Porque, pues bueno, cuando no te queda otra cosa, cuando no te queda una expresión plena, pues vas y rayas las calles, ¿no? O sea, vas y tomas cualquier espacio y en ese momento, por ejemplo, hablando del graffiti, lo haces tuyo, ¿no? Lo haces tuyo y no le pides permiso a nadie, ¿no? Justamente lo que pareciera vandalismo es justamente una necesidad sofocada, ¿no? Que todo el tiempo está pujando, ¿no? Por hacerse ver, que es justamente, desde mi punto de vista, la cultura de lo que Gramsci llamaba la cultura subalterna, ¿no? O sea, justamente esa cultura que se está haciendo, que se está gestando, que se está nutriendo constantemente de la experiencia cotidiana, de la experiencia de la naturaleza, de la experiencia poética de la vida, ¿no? Del habitar la existencia. Y entonces justamente es ahí en donde creo yo que sería una libre determinación de la expresión artística, ¿no? Entonces, esto es lo que le ha faltado, yo creo que a todo el gobierno de todos los municipios de todo el país, ¿no? Este ámbito de dignificar el ejercicio cultural, ¿no? Entonces, esto es muy difícil porque yo veo los gastos absurdos, ¿no? Absurdos, sí, porque son eso, gastos absurdos. Por ejemplo, en la escultura esa, totalmente, pues yo siento que es inútil, ¿no? La escultura que está en el Cerro del Elefante, y creo que se reportaba por ahí un gasto de 50 millones, de 30 millones, 40 millones, no tengo la cifra exacta, pero a mí se me hace una barbaridad. O sea, si nosotros canalizáramos, por ejemplo, 10 millones, no vamos a hablar de 50 a las actividades culturales plenas. Yo creo que haríamos una revolución cultural efectiva que sacuda constantemente la experiencia de los demás, de lo que es una expresión plena, y pues con eso haríamos maravillas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que necesitamos personas competentes, con energía, con ahínco,
con ganas y con visión, ¿no? O sea, si no tenemos visión también en estos ámbitos, pues hay lo que digan, hay cualquier cosa pobre como para rellenar este rubro de los gastos y este rubro de que, bueno, se está haciendo expresión, se está haciendo esto, y pues bueno, los espacios culturales que se están creando, pues están condicionados, ¿no? Yo una vez me quise acercar a aprender pintura con el gobierno actual y me dijeron, sí, te podemos apoyar y eso, pero bueno, toma en cuenta que el 80 o el 50% de tu obra artística va a pertenecer a la organización, ¿no? Y entonces nosotros te vamos a elevar, pero tú tienes que reconocer que está determinada. Entonces en ese momento yo dije, no, pues es que eso no es ejercicio cultural. Sí puede ser una instrucción, digamos, en las artes, ¿no? Una muy buena capacidad de poder expresarlo, pero en el momento en el que tú lo quieres, digamos, controlar, ¿no? Decir, sí, pero nada más hasta este nivel, en ese momento se cuarta y la expresión artística se sofoca, y entonces volvemos a caer en el folclore, ¿no? En el, bueno, sí expresa, pero lo que a mí me conviene como institución, lo que a mí me conviene como movimiento, ¿no? Entonces, ese es un juego peligroso, ¿no? Porque digamos, aunque estemos en el ámbito utópico, pero creo que sí es necesario arrebatar esos espacios, ¿no? O sea, en el buen sentido, ¿no? No en el tipo de revuelta, sino en el buen sentido de hacerlos de la comunidad. Entonces, cuando la comunidad se apropia de sus espacios culturales, pues tenemos expresiones maravillosas, ¿no? Y siento que es lo que nos ha hecho falta en el municipio. Y si nosotros no tenemos esa fuerza y esa capacidad de ir a hacer nuestro, lo que de por sí es nuestro, nada más hacerlo público y hacerlo del conocimiento de la población, pues creo que es lo que se necesita. Pero pues bueno, estos espacios dicen, bueno, pues si ya yo voy a poner mi planilla para el municipio, pero pues voy a poner a mi compadre, ¿no? Que está ahí, que pues está viejito, y ya estando viejito como que ya es una garantía de que sabe cultura, pero no, eso nada tiene que ver con expresión cultural. Los jóvenes tienen una efervescencia plena, una efervescencia suficiente para poder plantarse, para poder apuntalarse como verdaderos expresores de nuestra cultura como municipio. Pues yo soy de Tlapacoya, yo nací ahí, yo llevo toda mi vida en Tlapacoya, entonces, no, se necesita muchísimo, y la colaboración, y el interés, y la total atención, y la total empatía de toda la población, que es un reto sin precedentes, ¿eh? O sea, la cosa está dura, pero si fuera posible, yo creo que haríamos algo extraordinario. Nada más. Súper emocionante, ¿no? Nos contagiamos la emoción mutua entre todos los que compartimos esta visión de la cultura. Maestra Patti Ríos. Sí, pues escuchando a mis compañeras, yo digo, no difiero mucho de lo que ellos dicen, y para no redundar mucho, yo soy una de las personas que a mí sí que me inviten, yo llego y hago orden, ¿no? Ahí, o desorden, ¿no? Dicen que los buenos somos muchos, solo que a veces no nos organizamos, ¿no? Y entonces es una de las situaciones por las cuales mucha gente sinceramente toma decisiones por los que no las tomamos en su momento, ¿no? Yo creo que también aquí sería una serie, aparte de lo que mencionaba David, una serie de juegos políticos que se juegan indudablemente con muchos valores, y valores económicos, y desde luego tendencias, valores que, bueno, yo en su momento he pertenecido a algunas organizaciones también, en donde mi padre también estuvo ahí, y estuve al lado de él, aprendiendo mucho de la política de nuestro municipio, mucho de las situaciones que se dan y cómo se llevan a cabo todos estos juegos políticos, ¿no? Entonces eso me ha dejado la experiencia de entender que la lengua da una identidad cultural, ¿no? Y aunque estamos en un municipio, existen lenguas, ¿no? Existe gente que todavía viene en este momento a nuestra comunidad, y que trae una lengua distinta, que trae una tradición, ¿no? Que transforma nuestra cultura. La otra sería la religión, ¿no? Porque eso no, aunque en algún momento Benito Juárez dijo que, bueno, la escuela era laica y todo esto era laica, no es cierto, ¿no? Es una de las definiciones que, por lo menos en mi experiencia política, he observado que la religión tiene mucho que ver sobre esta parte, ¿no? Las tradiciones, porque en ellas se manejan tradiciones morales, éticas, místicas, bueno, muchas tradiciones que aún todavía en ello, ¿no? Y esto nos hace entender que también hay una identidad cultural, inclusive en esta situación, tanto católica como cristiana, protestante, o de cualquier otra religión, ¿no?
Y otra sería también revisar la parte étnica, ¿no? Los orígenes raciales y étnicos que tienen mucha importancia, ya les decía ahorita, porque las comunidades se agrupan en torno a estas razas, a estas culturas, a esto, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, en mi comunidad que ya tiene 20 colonias, puedo distinguir muy bien dónde están los de Oaxaca, los de Chiapas, dónde, ¿no? O sea, sí se aglomeran, esa es otra, ¿no? Y desde luego, bueno, una clase muy fundamental es la clase social, ¿no? Los estratos sociales, eso también tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo hacer un evento en mi comunidad de Ixtapaluca, de Coatepec, que es una comunidad completamente cultural, a un evento en Los Héroes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de gente, de otro tipo de cultura, de otro tipo de actividades. Bueno, entonces, en base a todo esto, yo sí le anoto mucho a los jóvenes y a todo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver todo, tiene que ver la gente, tiene que ver la cultura, tiene que ver los grupos, la lengua, muchísimas cosas, ¿no? A mí de entrada se me antoja, ¿no? Dejar así como una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿y tú quién eres, no? Así como la película que estaba, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? O sea, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Realmente, ¿tú qué buscas en ¿no? ¿Cuál es para lo que has sido creado, no? ¿Cómo ha sido creado, no? Yo siempre que llegan a mí los casos de los chicos que he tenido con problemas de identidad personal, siempre le he dicho, ¿no? Estás aquí para ser escuchado por primera vez en tu vida, ¿no? Pero, ¿y tú quién eres, no? ¿Cuál sería hoy tu condición, no? ¿Qué aprendes de esta experiencia, no? ¿Cómo vas? ¿Hacia dónde vas, no? Y bueno, pues son muchos. Lo que sí puedo decirles es que si dentro de mis manos está crear todo un análisis y todo un ecosistema de darle valor a lo que es la cultura, seguramente estaremos ahí haciendo muchas cosas con todo un equipo de trabajo como lo es con mis compañeros de la danza de la conformidad de Ixtapaluca, David, del otro David, Ayotla, Berenice, y como nos han enseñado, ¿no? Porque también quiero decirles una cosa que dentro de nosotros, de la cultura que nosotros venimos, pues tenemos jefes, ¿no? Jefes al mando, que algo que sí nos han hecho en formación muy precisa es que la palabra para nosotros es la alianza, es la lengua, es algo que tenemos muy preciso y que no podemos fallar. El que da la palabra da todo, da su vida, da su identidad, da su personalidad, da todo. Entonces, es algo que podemos compartirles desde mi experiencia de vida es eso, ¿no? Tendríamos que poner en juego no nomás a los jóvenes, ¿no? Vienen los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Hoy me preocupan igual los adultos mayores, ¿no? El espacio simplemente que crearon para ellos no puede ser utilizado. Ahí está, inerte, ese espacio. Y muchos viejitos están ahí muriendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer, muchas. Los chicos de la discapacidad con los que yo trabajo, tendríamos que revisar muchísimos, pero lo que sí les puedo decir es que lo que guarden en su corazón desde su corazón, que es lo que más aman, debemos de ver cómo se va floreciendo cada día, ¿no? Gracias. Pues bueno, pues yo creo que súper padre, súper bonito, ¿no? Esta conversación que tenemos, pero lo más importante es que tenemos esa coincidencia, ¿no? De imaginar y de construir este ambiente cultural democratizador. Lo hacemos, lo hemos hecho, ¿no? Y tiene razón la maestra Pati Ríos, o sea, aquí el detalle no es de los otros, el detalle es nuestro, porque no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para dirigir el sentido de la cultura o de esta cultura que ahorita nosotros con el apoyo de todos ustedes estamos definiendo en esta identidad cultural. Yo creo que esa es nuestra mayor pues tarea, ¿no? Nuestra mayor tarea en este momento tan bonito que estamos viviendo por estos medios, por esta despertar o por esta participación de los jóvenes, ¿no? Que ya hay. Entonces, eso es fundamental, eso es muy importante y yo creo que sí es de mucha razón esa parte, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? Estamos aquí coincidiendo, estamos hablando de lo que nos rodea en nuestra comunidad y pues bueno, a mí me parece estupendo las aportaciones que tienen ustedes y lo más importante es que lo estamos compartiendo a través de esta virtualidad y que se va a quedar ahí, que seguramente va a dar para muchas otras cosas más, ¿no? De mi parte, pues yo les quiero agradecer muchísimo
su participación, la labor que siempre han hecho, ¿no? En este ejercicio cultural que tienen ustedes, sin dogmas, sin corporativismo, sin intereses, o sea, desde otra visión amorosa, ¿no? Por la comunidad que nos rodea, amorosa por tener un ambiente diferente, que no es difícil, la verdad es que el ambiente lo hacemos cada uno de nosotros, y desde ahí, desde los espacios que siempre han estado resistiendo los embates, ¿no? Los embates y los golpes y todo eso que ya nos ha tocado vivir, pues bueno, seguimos aquí, seguimos comunicándonos, seguimos haciendo, seguimos difundiendo, seguimos hablando de esta circunstancia que nos rodea en algo tan bonito y tan maravilloso como es la expresión del arte y la cultura, ¿no? Algo muy, muy bonito, muy padre que nos tocó compartir, que nos ha vinculado en el camino para hacer mucho más, ¿no? Sin importar desde qué lado estamos, pero desde luego, pues sí, buscando esa posibilidad hoy en día de poder hacer algo por algo más, ¿no? Desde el ejercicio y la participación de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Compañeras, muchísimas gracias en esta plática tan padre que tuvimos. Les agradezco mucho su tiempo, siempre su disposición para compartir toda su sabiduría, y si algo más tienen que agregar, pues bueno, adelante, y si no, pues bueno, agradecerles de verdad infinitamente por hacer este camino más bonito, ¿no? De lo que ya es nuestro municipio. Ok, yo sí. Maestra, ¿puedo decir, bueno, una cosa para cerrar? Sí, perdón. Una última cosa para cerrar. A mí sí me gustaría que todos nuestro auditorio sepa que, bueno, nosotros no estamos hablando desde el escritorio, ¿no? No estamos hablando desde la intelectualidad, digamos. Sí tenemos reflexiones intelectuales, pero justamente nuestro ejercicio es cotidiano, o sea, nuestro ejercicio es comunal, ¿no? O sea, cuando a nosotros nos toca hacer la fiesta patronal, ¿no? Que esto puede generar controversia y podemos tener otro debate cuando quieran, en donde podemos aclarar estas posturas que tienen que ver con el sincretismo cultural en México, ¿no? Porque justamente se ligó tanto a la religión que realmente la religión dejó de ser controlada por la institución católica romana apostólica de Roma, ¿no? Sino que más bien el pueblo mexicano, y ustedes pueden leerlo en textos tan brillantes como los que ha escrito Octavio Paz, por ejemplo, donde se pone en juego cómo nuestro ejercicio cultural está tristemente, pero también milagrosamente y maravillosamente mezclado con esta cosmovisión católica que tiene más elementos a favor del eco indígena que del propio español. Entonces, en ese momento, la comunidad en la fiesta patronal se vuelve justamente una fiesta de la abundancia, dice Octavio Paz, ¿no? En donde justamente nos desinhibimos, ¿no? Y dejamos salir dentro de nosotros esas cosas reprimidas, ¿no? Que constantemente nos acompañan en la sociedad. Y es justo en el momento festivo, en la fiesta, en donde se pone en entredicho el sistema, digamos, regular o el sistema social establecido, ¿no? Justo en el momento de la destrucción, de la embriaguez, refiriéndome, por ejemplo, a la fiesta, al baile, ¿no? Porque una cosa es la borrachera y otra cosa es la embriaguez. Yo me puedo embriagar con poesía, me puedo embriagar con la contemplación de una pintura, o puedo estar extasiado dándole forma y color y textura a una expresión mía, y eso es una embriaguez, pero la borrachera es otra cosa. Pero bueno, dentro de esa embriaguez es en donde nosotros estamos penetrando y al mismo tiempo nos está fortaleciendo la expresión cultural, ¿no? Entonces, nosotros pues estamos en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la comunidad, estamos en el ámbito del ejercicio pleno, porque no nada más estoy hablando desde la intelectualidad. Yo llevo 14 años ejerciendo la danza en mi pueblo, enseñándola sin cobrar ni un peso, ¿verdad? A quien quiera y se quiera acercar. Ahorita estamos abriendo otro grupo de danza aquí en San Buenaventura, que la verdad va muy bien, muchos chavos, a mí me da mucho gusto. Los jóvenes ya somos como 20. Digo, estamos en plena pandemia y eso, pero ahorita no estamos ensayando, pero estamos ensayando también, y pues bueno, eso es parte, es un granito pequeñito, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, pero ¿eso qué aporta a la cultura? Pero en el largo plazo es un semillero, ¿no? Entonces yo soy producto de un semillero de eso, ¿no? O sea, y a mí me enseñaron la danza cuando yo era chiquito, la maestra Yolanda Rentería me introdujo a esto y después yo agarré vuelo.
¿no? Y pues bueno, esa es parte del semillero necesario, ¿no? Entonces yo nada más quiero agradecer y decir que estos espacios son fundamentales para el debate, por supuesto, siempre en el buen sentido de la reciprocidad conceptual, de cosmovisión, pero justamente son necesarios, urgentes, así urgentes, estos espacios en donde podamos nosotros establecer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pues muchas gracias, nada más. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Pati, claro que sí. Pues yo nada más agradecer esta posibilidad de filosofar. Si entendemos filosofar como esa capacidad de pensar nuestro entorno y de hacernos preguntas. Dice David, y es cierto, estos espacios son vitales, son necesarísimos. Nos asiste la fortuna de la tecnología para poderlos hacer. Ojalá fueran, estos medios son muy democráticos, ¿no? Pero ojalá pudiéramos llegar a más y más personas para que junto con nosotros, o nos ayudaran, mejor dicho, a la reflexión, ¿no? A filosofar, a pensar en nuestro entorno, siempre con la intención de que sea mejor, ¿no? De que sea mejor, no para mí en este momento, en este día, sino mejor para todos. Gracias, Angélica, siempre es un placer coincidir contigo, con todos ustedes. David, te aprecio, te admiro mucho. Pati, encantada de escucharte, de conocerte. Y bueno, pensando en nuestra identidad cultural, pues estamos en época de fiestas, de reflexión también por el cierre del ciclo de este año. Pues los abrazo con mucho cariño a todos y les deseo que se le pase muy bien y que el año que entra a todos nos vaya mejor de lo que por bien imaginamos. Gracias. Bueno, pues ya nada más quiero cerrar. La verdad es que quiero comentarles algo que sí, y sí coincido mucho con David, es ser danzante, yo siempre les digo, es una congruencia de vida. Definitivamente la filosofía debe de caber en el danzante, definitivamente de pie a pa. ¿Por qué? No puede ser incongruente. Definitivamente la filosofía es para vivirse. No es para platicarse, no es solamente sentarse detrás de esto o sentarse detrás de un escritorio o estar detrás de un güey. No, la filosofía se vive, se masca, se come todos los días. Pero bueno, yo quiero decirles de este poema que desde que yo estaba muy pequeña lo escuché y lo sigo escuchando y dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero jamás pudieron matar nuestras raíces. Y así lo digo, ¿no? Y hoy en día así lo somos, ¿no? Cada viento es un elemento, y sin un elemento no podemos vivir. Eso me lo dijo mi jefe Paulino Garnica en algún momento, ¿no? Me dijo, si no hubiera agua no existiéramos, si no hubiera tierra no comeríamos, si no hubiera fuego no había esa pasión que te devora como ser, como persona, ¿no? Y sobre todo, si no hubieras existido tú como persona, ¿qué tendríamos ahora, no? Hoy yo quiero decirle a toda la auditoría que nos está viendo que la identidad se transforma, pero que nosotros decidamos que florezca depende de nosotros solamente. Así es que la invitación queda muy abierta para que sigan el debate, para que muchos opinen, para que no nada más seamos 2, 3, sino que seamos más y que, bueno, estamos todos, como dice Pati, organizándonos, ¿no? Organizándonos, porque los buenos somos muchos. Nos falta un poco de organización, pero creo que ya empezamos y vamos por buen camino. Enhorabuena. Pues me dio un gusto saludarlos, los abrazo yo también, con toda mi alma, con todo mi corazón, sin distinción cual ninguna, desde el más pequeño hasta el más grande. A todos un saludo, los quiero mucho. Gracias. Pues wow, muchísimas gracias. Quiero aprovechar por último agradecer la solidaridad del compañero Ruth Murat, promotor cultural entre barrios y pueblos de la Ciudad de México. Gracias por su solidaridad. Tuvimos problemas y dificultades para llevar a cabo este enlace y te agradecemos de verdad muchísimo desde aquí este apoyo que nos brindaste y pues bueno, despedirnos, mandarles a todos un abrazo muy fuerte desde esta colectividad
entendiendo esta identidad como una riqueza, como un mosaico de expresiones diversas, que eso es lo que somos. Muchísimas gracias, muchos abrazos muy fuertes a todos. Muchísimas gracias y felicidades.